Voy a comenzar hablando con el tema de las llamadas devoluciones en caliente y simplemente me gustaría hacer dos apuntes muy rápidos porque creo que es obvio que hablamos de parches. Hoy aquí estamos hablando de parches y el problema incluso le queda grande a España. Este es un problema europeo, es un problema mundial y no solamente estoy hablando del tema obvio de que somos lugar de entrada para la Unión Europea, y en otras ocasiones en esta comisión hemos pedido que exista una mayor cooperación con la Unión Europea para que nos ayuden a resolver este problema. Cooperación que a veces hemos entendido que el Partido Popular no pedía de la manera que nosotros hubiésemos querido. Es obvio que ni poniendo concertinas se va a solucionar el problema, de hecho sigue entrando más gente, es obvio que nosotros estamos en contra de esa barbaridad, pero también es obvio que mientras no hagamos nada a nivel mundial, a nivel europeo y también humildemente a nivel español para mejorar las condiciones de vida de la gente que vive en el continente africano, no ya las concertinas, es que ni siquiera un foso con cocodrilos permitiría conseguir lo que esta gente quiere, que es vivir una vida digna. Me referiré ahora a las dudas que tengo sobre la legalidad de la enmienda que ustedes proponen, pero también quisiera hacer una parte en cuanto a las responsabilidades, porque me parece que estamos dejando en un limbo, y en un limbo peligroso además, a nuestros funcionarios, a la Guardia Civil, ¿no? Porque realmente me parece que es importante que exista un protocolo más claro de actuaciones. A veces uno tiene la sensación de que interesa que exista un limbo, una zona gris, donde unos puedan echarse las responsabilidades a otros, y creemos que debemos trabajar seriamente para que nuestros funcionarios tengan esa seguridad jurídica y nos ocupemos, por lo tanto, de ellos. En cuanto a lo que significa para nosotros esta barbaridad de la devolución en caliente, simplemente recordar que es contraria a la Constitución, porque atenta al derecho de la libertad, al derecho de defensa y al derecho constitucional a ser atendido, y que además es contrario a los tratados internacionales suscritos por España, y brevemente el de Ginebra de 1951, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos de 1970 o el Tratado de Readmisión de 1992. Sobre estas lagunas legales me gustaría pedirle a usted la opinión sobre la opinión, a su vez, de varios expertos que a mí me parecen bastante atinados. En cuanto a la frontera, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, Enrique Gimbernat, afirma categóricamente que las vallas de Ceuta y Melilla están colocadas en suelo español. No se puede cambiar arbitrariamente la frontera. Luego esto nos enmarca, como bien decía el señor Olavarría anteriormente, el problema de una manera distinta, como yo tengo la sensación de que ustedes nos lo proponen. Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal de la misma universidad, dice que esta enmienda va a resultar sumamente satisfactoria para las pretensiones territoriales de Marruecos, porque solo arroja dudas sobre los límites territoriales de Ceuta y Melilla con el país vecino. Cristina Manzanedo, abogada de la ONG jesuita Pueblos Unidos, se pregunta: si dicen que estos inmigrantes no han entrado en suelo español, ¿cómo pueden legislar sobre un territorio que no es el suyo? Me parece una pregunta interesante también. Derecho a audiencia. Los guardias que devuelven por la fuerza a inmigrantes a Marruecos realizan un acto administrativo. En él, como mínimo, es necesario que se respete este derecho, el derecho a audiencia, es decir, que el afectado pueda alegar lo que a su derecho interese. Entendemos que no puede ser constitucional porque se atenta con el derecho a audiencia, que es la garantía de otros derechos como el de asilo. Derecho de asilo y doctrina internacional. De nuevo, Enrique Gimbernat, que afirma que para hacer este cambio habría que derogar la ley de asilo española y denunciar varios convenios internacionales. Entra en conflicto, como ya he dicho anteriormente, con la Convención de Ginebra y también con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque no da opción a comprobar si esos inmigrantes son o no refugiados. De nuevo, Martínez Escamilla habla del procedimiento. Señala que la modificación de una ley orgánica, como es la Ley de Extranjería, requiere un procedimiento que exige que este cambio sea sometido a los dictámenes de órganos como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal o el Consejo de Estado, al introducir ex novo esta enmienda a un texto que ya está en el Congreso y pareciendo así querer burlar a los requisitos procedimentales. Y por último, un término dudoso. Interior habla de rechazo en frontera, que es un término que ellos dicen que es de nueva creación, que no tiene valor jurídico. Según estos juristas, está la devolución, la expulsión y la denegación de entrada, pero repito, no el rechazo. Entonces, me gustaría hacerle a usted una serie de preguntas. En primer lugar, ¿cuáles son las órdenes y los protocolos concretos de actuación ordenados por el Ministerio de Interior a la Dirección General de la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía respecto al modo de actuación por parte de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la frontera de Melilla? En segundo lugar, ¿qué punto exacto es considerado por el Gobierno como territorio español?
En tercero, ¿cómo justifica que la devolución de inmigrantes irregulares de manera casi inmediata cumple el acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado en Madrid el 13 de febrero del 92, más concretamente en su artículo número 2, que establece un procedimiento administrativo que conlleva la recolección de datos, cosa que aquí no se puede conseguir, del inmigrante irregular? ¿Ha investigado el Gobierno el suceso en el que se devuelve a un inmigrante supuestamente en estado de semi-inconsciencia al territorio marroquí por agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía? ¿Qué resultados ha obtenido? Y, en caso contrario, ¿piensa estudiarlo? ¿Se han utilizado pelotas de goma en posición de altitud disparados desde la garita de seguridad? ¿Quién ha efectuado esas órdenes? ¿Cuánto dinero ha costado la instalación de los sistemas de pulverización de pimienta en algunos tramos de la valla? ¿Cuántas veces se han usado? ¿Es consciente el Gobierno de la inseguridad jurídica en la que los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado encargados de custodiar las vallas fronterizas desempeñan su labor diaria? ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para mejorar esa situación? ¿Cómo justifica, me queda muy poco, señor presidente, cómo justifica el Gobierno que el grupo parlamentario que lo apoya introduzca una enmienda al proyecto de ley orgánica de seguridad ciudadana para legalizar este tipo de devoluciones si, según el Gobierno, ya son legales? No entendemos muy bien esta contradicción. ¿Está trabajando el Gobierno junto con el Ejecutivo marroquí para actualizar y mejorar el acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, tránsito y readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado en Madrid el 13 de febrero del 92? Y, en caso contrario, ¿considera el Gobierno que la actual redacción es suficiente para garantizar una adecuada cobertura legal a todas las situaciones que se dan en las vallas fronterizas? Y, abusando un poquito de la paciencia del presidente, me gustaría hacerle una pregunta acerca de, una rápida valoración sobre la retirada de las fuerzas de seguridad del Estado de algunas de sus funciones. Una retirada que ustedes han propuesto, que han iniciado para dejar esas funciones en manos de la seguridad privada. Son 5 preguntas muy rápidas. ¿Qué resultado ha tenido la experiencia piloto con trabajadores de seguridad privada en 21 centros penitenciarios? ¿Qué costes unitarios suponía el servicio desempeñado de vigilancia perimetral por un agente del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil? ¿Y cuál es ese coste ahora en seguridad privada? ¿En qué centros penitenciarios se encuentra actualmente prestando servicios de vigilancia a trabajadores de seguridad privada? ¿Cuántos trabajadores de seguridad privada se han contratado en total? ¿Piensan adaptar el informe de evaluación para que pueda ser publicado y remitido a los grupos parlamentarios? ¿Se ha publicitado la oferta de contratación de los trabajadores de seguridad privada? Esto me interesa especialmente. ¿Qué tipo de formación específica se le da a los trabajadores de seguridad privada que pasan a desempeñar funciones de vigilancia en centros penitenciarios? Y las 2 últimas, ¿qué duración tienen los cursos y qué empresa da esa formación? Gracias por su paciencia, señor presidente. Muchas gracias.